Mi representado, ejerciendo su defensa material, solicitó audiencia para revisión de medida cautelar, a la vez que realizó descubrimiento probatorio tanto a la representación social como a la asesoría jurídica de diversos datos de prueba con los que pretende exponer las razones de la revisión de medida cautelar que nos ocupa. A esta petición, pues obviamente está avalada por esta defensa en los siguientes términos. En primer lugar, voy a referirme a la procedencia de la revisión de esta medida cautelar, que la fundaremos en primer lugar en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción novena, 7.5 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en la jurisprudencia 2024-608, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que me referiré en los siguientes términos. Dicha jurisprudencia establece o resuelve un cuestionamiento respecto de si resulta viable realizar una revisión de medida cautelar cuando se trata de prisión preventiva oficiosa, tomando como referencia que el artículo 161 del Código Nacional establece que la revisión de medida cautelar procederá cuando hayan cambiado las condiciones objetivas, cuando cambiaron de manera objetiva las condiciones que motivaron su imposición. Esta jurisprudencia devela que efectivamente es procedente realizar una revisión de medida cautelar siempre y cuando se haya superado el plazo de 2 años a que alude el 20 constitucional, apartado B, fracción décima, y en su caso determinar si cesa o se prolonga. Esta decisión que le corresponde a este honorable togado está fundada en que lleve a cabo un escrutinio elevado de justificación para precisamente evitar que en el caso de que las partes consideren que deba prolongarse, sobre todo la representación social y la asesoría jurídica, pues este exceso o esta prolongación no convierta esta medida en una medida arbitraria por innecesaria. Para ello, la jurisprudencia dispone que se deben de tomar en consideración 3 elementos que han sido reconocidos por los estándares internacionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos son que hay que revisar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta que han tenido las autoridades a lo largo de este proceso. Ello con el afán no solamente de determinar si hay necesidad de la medida cautelar, sino si ha habido un plazo razonable en el ejercicio de esta restricción a este derecho fundamental de libertad. Esta temática del plazo razonable no solamente ha sido abordada por esta jurisprudencia en esta época, sino también se ha hecho cargo de ella el amparo directo en revisión 619-2008, 22-2010, 205-2014. De ahí que el análisis de lo que se debe de entender como plazo razonable para la prisión preventiva no es un tema novedoso, sino que forma parte ya de la doctrina jurisprudencial nacional, pero también lo que ha dicho la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Gini Lacayo contra Nicaragua, en los párrafos 77 a 81, de la misma manera que en el caso Suárez Rosero contra Ecuador, del que destaco que incluso en este caso es un caso donde se analiza un tema de narcotráfico, por lo relevante del tipo penal me refiero, y también en el caso Valle Jaramillo y otros contra Colombia, donde se señala que toda prisión preventiva debe de estar sujeta precisamente a este plazo razonable,
pues de lo contrario, prolongarla de forma innecesaria, más allá de los límites razonables, equivale a convertirla prácticamente en una pena anticipada. Esto se dice en dichas jurisprudencias de la Corte Interamericana. Adicional a revisar estos tres aspectos, complejidad del asunto, actividad procesal del interesado y conducta de las autoridades, la jurisprudencia señala una obligación para la representación social que debe de agotar en esta audiencia. Le corresponde a la Fiscalía la carga de probar que se actualizan estos elementos a su favor y la carga de probar la necesidad de que esta medida cautelar continúe. Como referencia a ello, también invoco el caso Jorge Luis Bronstein contra Argentina, que habla de esa carga probatoria que debe de tener la representación social en el tema de medidas cautelares. Y una cuarta cuestión que destaco de esta jurisprudencia es que la consecuencia de no demostrar debidamente estos elementos que cité será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, dice, a que se debata la imposición de otra medida. Evidentemente que si hablamos de que hay exceso en el plazo razonable, no podría ser viable quitar la prisión preventiva para poner de nueva cuenta prisión preventiva. Tendría que tratarse de otra medida cautelar porque incluso la parte final del 20 constitucional, apartado B, fracción novena, dispone que será puesto en libertad el imputado sin que eso sea obstáculo para que se pueda imponer otra u otras medidas mientras él sigue su proceso en libertad. Respecto a los elementos que cité, los desarrolla el amparo directo en revisión 315, diagonal 2021. Y aquí quiero destacar qué debemos de entender por la complejidad del asunto, porque seguramente, y me estoy adelantando, la representación social podría argumentar pues que se trata de un tipo penal que produce una gran alarma social, cuestiones relativas a peligrosidad, cuestiones relativas a que es de los delitos que tienen las máximas penas posibles, pero quiero adelantarme a ello porque el amparo directo en revisión que desarrolla la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice qué sí es complejidad del asunto y qué no lo es. No es complejidad del asunto la gravedad del hecho. Esto también se desprende del caso Norín Catrimán y otros dirigentes, miembros y activistas de pueblos indígenas mapuches contra Chile en los párrafos 310 y 312. Señalan que pueden analizarse como complejidad del asunto el tipo penal, la reincidencia o la severidad de la pena, pero no pueden analizarse de forma aislada. Es decir, tiene que haber, además del tipo penal, pues otras razones de peso para señalar que el asunto es complejo. La alarma social o la repercusión que produce el hecho, la peligrosidad, no son materia para señalar la complejidad del asunto. Lo quiero anticipar a los argumentos que podría esgrimir la representación, porque además esto ha sido mencionado en el amparo 205-2014, amparo directo en revisión de la primera sala, cuando señala que no pueden ser fines legítimos para la permanencia de la prisión preventiva, señalar este tipo de aspectos porque no son acordes a los principios pro personas y no son legítimos. Entonces, ¿qué sí es la complejidad del asunto? La Corte ha señalado que hay que analizar la complejidad del hecho en cuanto a su narrativa, en relación al número de víctimas, número de imputados, la dificultad probatoria o la extensión de las investigaciones. Sin embargo, a este respecto quiero referir lo siguiente. En primer lugar, efectivamente estamos en presencia de un asunto
que es revisable por el vencimiento de los 2 años. Esto toda vez que mi representado fue detenido el día con prisión preventiva, se le dictó la prisión preventiva oficiosa el día 24 de mayo del 2021. Es decir, al 24 de mayo del 2023, haciendo una simple operación aritmética, efectivamente han transcurrido 2 años de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, si contamos a partir del 24 de mayo del 2023 a la fecha, podemos hablar de que esta prisión preventiva oficiosa se ha extendido por 6 meses y 21 días más. Es decir, mi representado tiene 2 años y medio con 21 días privado de su libertad por este tipo de medida cautelar. Durante este tiempo se llevaron a cabo diversas audiencias. En la audiencia inicial, el Ministerio Público pidió una investigación complementaria de 6 meses. Sin embargo, posterior a ello, no hay ninguna otra información que refiera que realizó más actos de investigación posteriores a esa temporalidad, salvo error u omisión de mi parte. Y las distintas prórrogas que se solicitaron en este proceso fueron a pedido de la defensa. Ahorita me ocuparé de los motivos de estas prórrogas porque estas se llevaron a cabo en distintas fechas y las voy a desarrollar más adelante. En todas estas prórrogas es la defensa la que llevó a cabo la petición o algunos actos de investigación y algunas solicitudes concretas al órgano jurisdiccional. Por lo tanto, no podemos hablar de complejidad de la investigación si tomamos en consideración pues que la Fiscalía, sus actos de investigación están acotados a una temporalidad limitada que no requirió, por ejemplo, mayores auxilios, mayores actos de investigación que estuvieran dependiendo a lo mejor de otras instituciones que llevaran a que hiciera periciales y más periciales, que se extendiera en el tiempo. En cuanto al segundo aspecto, es decir, la actividad procesal del interesado, la primera sala ha señalado lo que no es una actividad procesal del interesado que podamos atribuirle a él las dilaciones de este proceso. Dice que si la defensa interpone medios de impugnación, no puede esto considerarse como causas atribuibles al imputado para el exceso en el tiempo, ni cambios de defensa porque éstas se estiman como conductas normales. Que lo que debe de analizarse en este rubro, dice, es que la conducta de la parte afectada, en este caso de mi representado y su defensa, no debe derivarse de esa conducta actos que entorpezcan la tramitación del proceso, de tal manera que se generen dilaciones excesivas. A esta cuestión se sostiene también en el caso Ginny Lacayo contra Nicaragua en el párrafo 78 a 80. Señalan que solamente la conducta activa u omisiva dilatoria es la que tiene que evaluarse para atribuir demoras a la parte de defensa. Pero cuando esa conducta activa u omisiva es con el propósito del esclarecimiento de los hechos, no podemos atribuirle la demora a la defensa. ¿Esto por qué tiene relevancia en este caso en particular? Señoría, después de haber solicitado la prórroga de 6 meses de investigación complementaria, mi representado solicitó las siguientes audiencias y quiero externarle los motivos
porque resulta relevante identificar si es la actividad del interesado la que produjo las dilaciones. Por ejemplo, posterior a la audiencia inicial donde se le decretó la prisión preventiva oficiosa, el 29 de noviembre del 2021 se tenía contemplada una audiencia en la que la defensa iba a solicitar una prórroga. Esta audiencia no pudo llevarse a cabo porque no se le hizo llegar a la defensa la liga para conectarse a la audiencia, lo que motivó que la audiencia se difiriera. ¿A causa de qué? De que las autoridades o el personal al que le correspondía remitir esa liga, pues no lo remitió y generó que la siguiente audiencia se llevara a cabo hasta el día 14 de diciembre del 2021. Es decir, ese motivo podríamos atribuirlo a alguien más distinto de mi representado. El 14 de diciembre se solicitó una prórroga. El motivo era porque se interpuso una queja contra el juez de control y el juzgador que presidiría dicha audiencia, pues por obvias razones estaba impedido para llevarla a cabo, razón por la cual no pudo ejecutarse esa audiencia del 14 de diciembre, porque había una queja interpuesta que incluso me anticipo a anunciarle que prosperó, lo cual significa que esto forma parte de un ejercicio y de un derecho que forma parte del debido proceso, el derecho a la impugnación, parte del núcleo duro del debido proceso, derecho de mi representado a impugnar ciertas situaciones dentro del proceso, y dentro de estas la queja es un medio de impugnación. El 6 de enero del 2022, prórroga porque la defensa estaba pidiendo accesos a unos BCRs que la Fiscalía se había negado a proporcionar, además de diversos datos para la defensa, como el acceso a los registros legibles de la carpeta de investigación. Quiero hacer notar que en este caso, aunque la prórroga es de la defensa porque no ha tenido acceso a ciertos registros, en el fondo lo que está manifestando la defensa es un control de omisiones, porque el Ministerio Público no estaba entregando estos registros. Sin embargo, tal vez no fue planteado de la forma más adecuada, solicitando prórroga para que por favor nos entregaran lo que se estaba negando a entregar la representación social. De ahí que la prórroga no puede ser entendida motivada por la defensa como ejercicio de defensa, sino por las omisiones de la representación social que no entregaba los registros para que mi representado tuviera una defensa adecuada. Posteriormente se da una audiencia el día 10 de marzo del 2022, donde se manifiesta que se sigue trabajando en la búsqueda de diversos datos y medios de prueba, que se pidieron copias autentificadas de la carpeta, toda vez que no entregaban copias legibles y además habían entregado de forma incompleta la carpeta de investigación de copias simples. Ese juego de copias estaba ilegible, estaban incompletos y por lo tanto se les había solicitado una copia autentificada que permitiera a quien entonces fungía en la defensa, pues analizar todos esos registros de la manera humana mejor posible, ¿no? Pero se les negaron bajo el argumento de que era un abuso de derechos. También se le habían pedido datos de unos dispositivos de almacenamiento con los que contaba la Fiscalía, que se habían también negado a proporcionar. Se habían solicitado copia de esos dispositivos y el acceso a los mismos para saber de su existencia. Se habían pedido fotos a color. Todo ello bajo la negativa de la representación social. De igual manera se negó acceso a la bodega de indicios y por lo tanto en esa audiencia del 10 de marzo del 2022
se solicitó una prórroga para poder alcanzar estos objetivos. De nueva cuenta, insisto, que aun cuando se trata de una prórroga solicitada por la defensa, la razón que motiva la prórroga son las distintas omisiones, negligencias, obstáculos u obstrucciones que ha llevado la representación social a lo largo de este proceso. Adicionalmente, se pidieron un padrón vehicular, datos conservados de unas intervenciones de comunicaciones y acceso al lugar de los hechos y o lugar del hallazgo. En fecha posterior, el día 24 de junio, también por las mismas razones, el día 4 de junio se vuelve a pedir otra prórroga de 2 meses, de la misma manera que el día 22 de septiembre del 2022, y para no ser excesiva en los datos, es exactamente por las mismas razones. Incluso hago notar que en la audiencia del 22 de septiembre del 2022, la representación social dice: ya tengo algunas respuestas de lo que ha solicitado la defensa, refiriéndose al padrón vehicular. Dice, pero otras peticiones están en trámite, lo cual confirma que hasta esa fecha, 22 de septiembre del 2022, continuaba la defensa sin tener acceso a la totalidad de los registros que conforman la investigación y a los lugares del hallazgo y a otros indicios que son necesarios para la defensa conocer. 8 de diciembre del 2022, hay una solicitud de audiencia y una prórroga porque aparece una defensa nueva con el propósito de imponerse en su caso del seguimiento de los actos de investigación que están pendientes y además de insistir con la entrega de los registros. Aclaro, el 218 claramente establece que a partir de la detención de mi representado ya no se podía obstruir el descubrimiento o acceso a toda esa información. El 9 de marzo se nos cierra la investigación complementaria por disposición de quien entonces fungía como órgano jurisdiccional al negarnos una prórroga adicional, a pesar de que no se había completado el descubrimiento y el acceso al rancho que está afecto a este proceso, y adicionalmente se le había informado al órgano jurisdiccional que no teníamos todavía copias de diversos DVDs marcados como DVD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 discos duros. Tampoco se nos había entregado en tiempo y forma los datos conservados que nos permitirían a nosotros que nuestro perito realizara su propio dictamen. Posteriormente, el 25 de mayo se lleva a cabo otra audiencia pidiendo auxilio judicial precisamente por las omisiones, obstáculos, obstrucciones de la representación social, que en realidad pues eran un anuncio solicitando tutela judicial efectiva, pues no estábamos en condiciones de igualdad operando en este sistema. Sin embargo, en todas las ocasiones que se pidió prórroga, cuando se señaló que la Fiscalía no nos había entregado, no nos daba acceso, los órganos jurisdiccionales que dirigieron aquellas audiencias se limitaron solamente a conceder la prórroga, pero no a establecer los mecanismos para obligar a la representación social a que nos hiciera entrega de todos esos materiales. Así, llegamos a esa audiencia de auxilio judicial, en donde después de exponerle todas estas razones al órgano jurisdiccional nos fue negado. Las expresiones y las negativas y diversas actuaciones del órgano jurisdiccional motivaron
que mi representado interpusiera también los procedimientos especiales contra quien entonces fungía como juez de control, lo que motivó precisamente que el juez, en ese caso, la jueza en ese caso, admitiera que no estaba en condiciones de llevar a cabo la dirección de este proceso. Es decir, en este asunto en particular se han interpuesto dos quejas contra órganos jurisdiccionales y en las dos ha sido de resultado positivo, es decir, sí es procedente la recusación que se ha interpuesto, por lo tanto nunca se ha planteado este tipo de recursos con efectos dilatorios. Ha sido como parte del ejercicio de defensa. Si continuamos al día de hoy, podrá advertirse que después de esta recusación, se designa a este honorable togado como juez que dirigirá a partir de este momento, pues las audiencias que tenemos pendientes hasta culminar la etapa intermedia. De ahí que queda claro que cuando hablaba yo de la actividad procesal del interesado, si se observa, ninguna de las dilaciones, ninguna de las prórrogas pedidas por la defensa fueron a consecuencia de la defensa misma, o por omisiones de la defensa, o por negligencias de la defensa. Ninguna dilación en este proceso en los últimos meses, incluso cuando se suspendió para que los jueces resolvieran cuál iba a ser su situación jurídica respecto de este proceso, ninguna de ellas fue con fines dilatorios, pues los resultados fueron a favor de esta defensa. En cuanto al el tercer aspecto, que es la conducta de las autoridades, creo que ha quedado claro que, como dice la primera sala en el amparo directo 315, pues hay que revisar, dice la primera sala y el caso Ginny Lacayo contra Nicaragua. Dice, se debe de observar si ha habido un mínimo grado de diligencia o un nulo grado de diligencia de las autoridades, produciendo dilaciones excesivas en las distintas etapas que constituyen el proceso. Estos aspectos también los retoma el caso Sonpaxtle-Tecpile, sobre todo cuando García Ramírez en uno de sus párrafos refiere, cuando hablamos de conducta de las autoridades, no nos referimos a la autoridad judicial solamente, que es la que debe dirigir el proceso y conducirlo viable para que se pueda cumplir el plazo razonable de juzgamiento de 1 año, sino dice, esto también impacta a todas las autoridades que inmersas en el proceso hayan generado de una o de otra manera dilaciones. A veces las dilaciones pueden deberse a indebidas notificaciones, a que no les remitieron un link, a que no trasladaron el imputado a una audiencia, a que no se fijó audiencia en los tiempos y plazos convenidos por la ley. Sin embargo, en este caso en puntual, sí hemos visto que a lo mejor no todos estos motivos que acabo de expresar como ejemplo han estado presentes, pero sí una gran parte ha sido a cargo de la representación social, quien hasta la fecha aún seguimos poniéndonos de acuerdo para ver si está completo nuestro descubrimiento probatorio. ¿Qué dice la Suprema Corte sobre actuaciones correctas y con debida diligencia? Que le toca a la representación social indicarnos si lo que yo estoy diciendo es correcto o no es correcto en el sentido de cada una de las audiencias que yo referí. Corresponde indicar, probar si para él se actualizan los elementos a su favor, es decir, que fue una negligencia de parte de la defensa, que el asunto es complejo, pero no complejo por el tipo penal, complejo por la complejidad de su investigación. Y la complejidad de la investigación se mide en cuántas actuaciones tendría él que señalar que lo llevaron a ir más allá del tiempo razonable. Probar también
en condiciones que deban de satisfacer el estándar de que es suficiente con lo que nos va a expresar para dar por cierto que es la defensa la que ejerció su derecho y que por eso llevamos más del tiempo razonable. Esto también derivado del caso Jorge Luis Borstein contra Argentina. Y por último, el tema de la necesidad. Le toca a la representación social decirnos que la prisión preventiva en este caso se debe de prolongar si es que no se violentó el plazo razonable. Yo sostengo la hipótesis contraria. Y que la prisión preventiva es la única indispensable para conseguir algún fin legítimo que nos tenga que expresar. El caso Bayarri contra Argentina nos señala que si no hay necesidad debidamente acreditada y justificada, lo mismo que el caso Norín Catrimán y otros contra Chile, párrafo 311 y 312, el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador nos dicen que la prisión me tiene que señalar el representante social que es el único medio para demostrar, pero previamente demostrar que ningún otro del catálogo de medidas cautelares es el adecuado para lograr el fin que él pretende sustentar. Se adiciona el amparo directo en revisión 408-2015, cuando señala la primera sala que el carácter excepcional solamente se va a dar cuando se sustente en un fin legítimo que esté existiendo permanentemente, siempre y cuando esté sujeto a una duración razonable. Solamente para concluir, prolongar la prisión preventiva, señoría, tiene que sustentarse en que no se ha violentado el plazo razonable. Si se venció, el Estado ya perdió la oportunidad de continuar privando de la libertad a mi representado y se debe decretar en su caso, a pedido de la representación social, cualquier otra medida menos restrictiva para garantizar los derechos fundamentales del mismo. Hay un documento que también tenemos que tomar en consideración, que son unos tratados y documentos, instrumentos internacionales, que es el de los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de su libertad en las Américas, tomo 3. Y nos dice, la prisión preventiva previo a una sentencia debe de ser por el tiempo mínimo necesario. En este caso, ese tiempo se ha excedido. La regla es la libertad, la excepción es la prisión preventiva, que establezca, primero, que no hubo exceso en ese tiempo y cuál es la finalidad que busca. Y si se prolonga en demasía, deberá justificarse con un gran esfuerzo argumentativo para fundar por qué debe de permanecer. En el último caso y más conocido que hemos invocado en diversas audiencias, se habla del caso Zompaxtle Tecpile y el caso García Rodríguez. Yo destaco el párrafo 184. Si el plazo ha sobrepasado los límites, debe decretarse su libertad sin que sea obstáculo otras medidas y sin prejuicio de que el proceso continúe. Esa es la petición concreta que hace esta representación social, en el entendido de que la representación social, cuando justifique que no se venció el plazo y que la medida es necesaria, pues que nos apoye con un test de proporcionalidad como lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es cuánto, señoría? Bien, en cuanto esta